Aleluya, que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Para nosotros es un privilegio, una bendición muy especial de parte de nuestro Dios el poder estar en este lugar para adorar y glorificar su nombre. Un saludo muy grande a los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Dios me los bendiga, y vamos a aprovechar el tiempo en esta noche para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a decirle al Señor en esta noche: yo quiero más de ti. Es un tiempo, yo creo que todo momento, en todo tiempo, debemos de decirle al Señor: Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Seré más como tú, una vez más. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Seré
me están viendo con esa alegría de corazón porque estamos alabando a un Dios vivo. Amén, aleluya. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor en esta hermosa noche y vamos a exaltar el nombre del Señor con este cántico. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré.
derramé, tenemos que clamar a Él, porque Él es el Rey y Él es el que nos puede contestar y podernos sacarnos de la aflicción en la que estamos viviendo. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor con este himno. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado.
las luchas que vengan. Aleluya. Vamos a seguir de frente alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a adorar el nombre del Señor en esta noche con este himno. Hay victoria en el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que pelea la batalla por nosotros día con día. Amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar vuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, tú estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. Porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, tú estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. Porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, Tú estás conmigo. no temeré, Señor, Al enemigo. Porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. Aleluya, porque el ángel de Jehová está con nosotros en este problema que estamos pasando. Solamente lo que tenemos que hacer es aclamarle, interceder, pedir misericordia a Él, humillarnos de todo corazón, y el Señor está para contestarnos. Aleluya. Que Dios me los bendiga en esta hermosa noche, y vamos a dejar el lugar a nuestro pastor. Prepárense para escuchar el mensaje. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Dios les bendiga. Me gozo en estar llegando hasta ustedes una vez más a través de los medios, a través de las redes. Aleluya. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Qué bendición poder saludar y poder llegar hasta ustedes. Bien, vamos a orar en esta hora por sus necesidades. Vamos a poner toda nuestra confianza en el Señor, y pues que el Señor haga la obra. Pongamos nuestra fe en Él. Recuerde que dice el salmista en el Salmo 103: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Con esa convicción, con esa fe en la palabra, oramos. Querido Dios, te estamos dando gracias, mi Rey amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos das la vida y nos permite, Señor, en tu amor y misericordia, poder acercarnos hasta el trono de tu gracia, Señor, para depositar en ti, Señor, nuestras necesidades. Poderoso Rey, yo te ruego en el nombre de Jesús, tú bendigas a mi hermano que está pasando por pruebas de enfermedad. Sánalo, Padre Santo. Ven a quitar toda dolencia de su cuerpo. Ven a quitar toda dolencia de la cabeza. Quita dolencia de espalda, quita dolencia de riñones, quita dolencia de estómago. Toda enfermedad la desarraigamos por completo en el nombre de Jesús, y confesamos que por la llaga de Cristo somos nosotros sanados. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se va todo problema hepático, todo problema gástrico, todo problema muscular, todo problema de tendones, todo problema óseo, en el nombre de Jesús. Todo problema óptico, todo problema óptico, todo problema de la garganta se va fuera en el nombre de Cristo, y
Por fe recibe la sanidad, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bien, Dios les bendiga grandemente y enseguida habrá testimonios del poder y de la misericordia de Dios, que Él ha sanado a varios en el nombre de Jesús. Y quiero también, hermanos, pedir a Dios por una bendición especial para ustedes en el nombre del Señor. Y que el Señor supla de la manera que está dicho en su palabra. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De manera que toda necesidad sea suplida para la gloria del Señor Jesucristo. Y vamos en esta hora a orar. Padre bendito y misericordioso, en el nombre de Jesucristo, poderoso Rey de Gloria, yo te pido, Señor, que tú bendigas con toda provisión a tu iglesia, Padre. Haz descender bendición del cielo sobre cada uno de ellos, Señor. Pon en sus manos todo lo que sea necesario. Pon, Señor, en su granero, en su alacena, en su refrigerador, en su comedor, en su cocina, en su sala, en su recámara, en cada área de su habitación. Pon todo lo que sea necesario, Padre Santo. Yo te ruego que multiplique su economía en sus manos. Bendice en el nombre de Cristo la inversión y las ventas de los comerciantes. Bendice el salario del jornalero en su mano. Si es necesario, multiplícalo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, mi Rey de Gloria, y que haya toda provisión sobre la vida de tu iglesia, Señor, para toda necesidad por tu Hijo amado, mi bendito Salvador. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Amén. Reciba bendición y provisión, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, y que el Señor ponga protección alrededor de sus propiedades en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y después de desear y pedir bendición del Señor sobre todos ustedes, hermanos, quiero en esta hora compartir con ustedes un tema de mucha importancia, porque hablar el domingo de resurrección de algún otro tema, como que no se siente uno bien. Entonces, mi deseo es hablar en esta hora sobre la resurrección de Cristo. Y a propósito, el tema que tengo para presentarles a ustedes en esta hora le he titulado La resurrección de Jesucristo y su trascendencia. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, pero antes les invito, vamos a orar en el nombre del Señor. Pídale a Dios que la palabra bendiga su vida, llegue a su vida, sea de bendición a su vida, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre de amor y misericordia, en el nombre de Jesucristo me presento delante de ti en esta hora, Señor, necesitado, que en el nombre de Cristo pongas en mi mente y en mi corazón la palabra que tú quieres que tu iglesia escuche. La palabra que tú quieres, Señor, que tu pueblo escuche. Usa mis labios, Señor, para hablar palabra que bendiga a tu iglesia y prepare el corazón nuestro, Señor, el mío en particular. Necesito cada día la bendición tuya a través de la palabra, pero bendice el corazón del que escucha la palabra también en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Rey, y toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Cristo. Gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús. Amén. Bien, y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Corintios, capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 26 versículos. Es muy importante la parte de la Biblia que vamos a tomar en esta hora, porque de todo esto, aunque es extensa la lectura,
pero de toda esta parte vamos a ir tomando para la enseñanza o la prédica de esta hora. Dice así la palabra, para dar la gloria al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Repito este texto, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Repito, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bien, vamos a meditar en la palabra, vamos a tomar este tiempo para la palabra del Señor. Y yo le voy a pedir en el nombre de Cristo que esté usted atento a la palabra en esta hora, porque es importante que cada uno de nosotros se dé cuenta de lo que habla la palabra acerca de la resurrección. Se entiende que en la iglesia de Corinto había algunas dificultades. La iglesia de Corinto es un campo donde el apóstol Pablo iniciara levantando o predicando el evangelio para fundar una iglesia. El apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Corinto. La ciudad de Corinto fue destruida por el general romano Munios en el siglo segundo antes de Cristo, pero Julio César la restauró aproximadamente en el año 46 antes de Cristo. Corinto está situada en el Mediterráneo. Se convirtió en el eje comercial y económico de Grecia. Fue un próspero centro
cosmopolita de alrededor de 700,000 habitantes o personas, ciudad que se derrumbó en sus estándares de inmoralidad y la vida licenciosa. Cuando la ciudad está totalmente desbordada en la maldad, Pablo, en su segundo viaje misionero, durante su estadía de 1 año y medio en Corinto, funda la iglesia que poco tiempo después se halla en problemas muy serios, como divisiones en la iglesia, inmoralidad, juicio ante tribunales, confusión en los dones espirituales, desafíos sobre el apostolado del mismo apóstol Pablo, divorcio, desorden en la mesa del Señor, comían carne sacrificada a los ídolos, matrimonios ilícitos con los inconversos, pecado de incesto. Había desorden en la mesa del Señor y también había confusión en la doctrina fundamental de la resurrección de los muertos, a grado tal que algunos hermanos de Corinto ya dudaban de la resurrección. Fue por eso que Pablo les escribe esta carta y les dice: entonces, si los muertos no resucitan, nosotros entonces no estamos predicando un evangelio bien fundamentado, porque Pablo les dice: yo les he predicado el evangelio de Jesucristo, de un Cristo que fue crucificado, murió de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pero también de acuerdo a las mismas Escrituras, Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces, eso es lo que Pablo enseña a la iglesia de Corinto sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, entonces los creyentes en Cristo seríamos los más dignos de conmiseración, porque estamos poniendo nuestra fe en un Cristo muerto. Pero Cristo ha resucitado, y aclara Pablo, es las primicias, es decir, el primero de todos los que habrán de resucitar en el día del rapto. Bien, entonces, Él es la primicia, luego nosotros en su venida, dice el apóstol Pablo. Por otra parte, en primera los Tesalonicenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo, también hablando de la resurrección de los muertos, que al toque de la trompeta final, la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que estemos vivos, dice Pablo, no vamos a preceder a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos transformados para ser arrebatados y ser llevados por el Espíritu a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa promesa se basa en la resurrección de Jesucristo. Pablo dice que si Cristo resucitó, entonces traerá Dios con Cristo a los que en Él hemos creído. Resurrección del lenguaje griego viene del verbo anástasis. Denota en primer lugar un levantamiento del verbo ana, arriba, y histemi, poner en pie. Repito, esto es importante. Resurrección del griego viene del verbo anastasis, que denota en primer lugar un levantamiento, es decir, ana, arriba, y histemi, poner en pie. Eso es lo que se habla bíblicamente en su original griego. Segundo, de la resurrección de entre los muertos. Inciso A, hablando de Jesucristo, Hechos 1:22, 3:31 y 4:33, Romanos 1:4, 6:5, Filipenses 3:10 y Primera de Pedro 1:3 y 3:21. Entonces, al hablar de la resurrección, habla de Jesucristo que se levanta de entre los muertos. Inciso B, de aquellos que son de Cristo en su parusía, en su venida. Momento esencial en la historia de la salvación, durante el cual Jesús, pocos días después de haber muerto en la cruz y de haber sido puesto en el sepulcro en la tarde del Viernes Santo,
fue levantado corporalmente para iniciar un nuevo orden de la vida. Si Cristo fue sepultado, se entiende el viernes, lo que se entiende como Viernes Santo, por la tarde, ya a la puesta del sol es llevado a la tumba y él se levanta al tercer día, el domingo por la mañana. Dice los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que el domingo por la mañana, muy temprano, se levantó de entre los muertos. Entonces pasaron, diríamos, 3 días. Este tremendo acto del poder creador de Dios, Romanos 4:24 y 2 Corintios 4:14, Efesios 1:20, no se produjo ante testigos invitados a presenciar el gran milagro que cambiaría la historia del género humano, pero a lo largo del Nuevo Testamento se proclama como un hecho real, indubitable, Hechos 1:3, y se propone como base innegable de muchas bendiciones actuales y futuras para quienes hemos creído en ese Cristo resucitado. Si es que hoy cantamos victoria y estamos seguros de nuestra redención, dice claro el apóstol Pablo que habiendo resucitado, y lo voy a leer, carta a los Romanos capítulo 4 versículo 24, y luego voy al otro texto más de 2 Corintios para que quede esto aclarado. Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Cristo en la cruz fue por nuestras transgresiones, pero en su resurrección es para nuestra justificación. Es decir, que queden claro que la muerte de Jesucristo, la redención del pecador, no habría sido completa si Jesucristo no hubiera resucitado. Y eso está claro. Si nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que la valía, que la firmeza de la fe que nosotros predicamos es exactamente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, dice Pablo. Es decir, que esa promesa que la gracia de Dios nos dio, nos otorgó por la resurrección de Cristo, fue dada para los apóstoles. Y Pablo dice, pero también para ustedes, los que habrían de creer después por la palabra del Evangelio o por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros alcancemos la resurrección de entre los muertos. Entonces sabemos de antemano que al resucitar Cristo quedó garantizada completa y totalmente la justificación del pecador, trayendo en Cristo mediante su resurrección la consumación o el acto completo de la justificación nuestra por causa de su muerte y su resurrección. Pues si Cristo no hubiera resucitado, habría sido un hombre bondadoso como muchos más en la historia del género humano, que siempre ha habido hombres de buen corazón que anhelan el bien para la humanidad, y vaya que algunos piensan que lo habrán de lograr. Sin embargo, ellos murieron
mueren, son sepultados y ahí quedan en el olvido. Pero he aquí ahora el Hijo de Dios, Jesucristo, el unigénito del Padre, expirando por nosotros en la cruz para redención de nuestros pecados y venciendo el imperio, el poder de la muerte, para garantizarnos una justificación perfecta, completa, no a medias, porque Él resucitó. Nosotros tenemos garantía de vida eterna, porque Él se levantó de entre los muertos. Nosotros alcanzamos la justificación y a Él sea la gloria por sus bondades y por sus misericordias. Ahora bien, quiero ir a la parte medular, la primera parte donde quiero dejar claro que la resurrección de Jesucristo ha sido trascendental. Trascendencia es calidad de trascendente, importancia, penetración, resultado. Por trascendencia puede entenderse la existencia de una realidad trascendente, como cuando se afirma la trascendencia de Dios, considerando entonces a este como ser extraordinario al mundo y no incito en él, en sentido más general, existencia de una realidad última o en sí, de la cual la realidad sensible es una manifestación, es una evidencia innegable, una evidencia irrefutable. Y vaya que en la hora de su resurrección no estuvieron allí los apóstoles para decir que había resucitado Jesús. En la hora de su resurrección estaban ahí soldados de parte de los enemigos de Jesús, que estaban ahí para cuidarlo y, dicho sea de paso, y evitar supuestamente, según la mente del sumo sacerdote y del imperio romano, evitar que él resucitara, porque Jesús les había dicho que iba a resucitar. Entonces esos mismos soldados que de parte de los enemigos de Jesús estaban ahí, fueron los primeros testigos. De ahí que queda entonces asentado como una obra trascendental, donde Jesús resucita y sale de la tumba en frente de sus enemigos. La trascendencia de Jesucristo como Redentor del mundo se basa precisamente en su resurrección. Fue en su resurrección que dio al mundo la seguridad de que Él es el único Salvador para el pecador. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 1 Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en 1 de Pedro 1:21 añade la palabra: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De acuerdo entonces a las Sagradas Escrituras que estoy presentando, hoy podemos glorificar a Dios por nuestra justificación hecha, adquirida por fe, por la gracia de Dios, a través de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Y permítame hablar con toda la claridad que no es María, no es Juan, no es ningún otro hombre, no hay justificación
para el pecador. No hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay transformación de vida, no hay regeneración por el nombre de ninguna otra persona, solo por Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, el Verbo divino hecho carne, que vino y nació de el vientre virginal de María, padeció por nosotros, fue crucificado por nuestra redención y resucitó para nuestra justificación. Que quede entendido entonces que nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la manera de las Escrituras. Voy a la segunda parte de la trascendencia de Cristo en el cambio dispensacional. Fue en su resurrección cuando selló el cambio dispensacional. Termina la dispensación de la ley para que se abra la puerta de la gracia, la dispensación de la gracia. En Cristo entonces se hace el cambio de la dispensación, la quinta dispensación, para que venga la sexta dispensación, la de la gracia. Es por eso que a la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Pablo lo dice específicamente, dando entonces por entendido que nos abre paso para que entremos al lugar santísimo. La gracia, mi hermano, inicia ahí, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 1, 7 al 10, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su salvación según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 3, 8 al 12 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Él derribó la pared que nos separaba de las bendiciones del Padre, clavando los ritos de la ley que nos eran contrarios, nos hizo libres del poder y juicio de la ley. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, aleluya, la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los gentiles y al pueblo hebreo, porque por medio de él los unos y los otros, ellos y nosotros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Entonces, en Cristo, mi hermano, es en Él en quien tenemos la entrada. Va creciendo la fe en Cristo y va la iglesia creciendo. Nosotros somos el resultado de esa gracia divina. Por la resurrección de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios, fuimos reconciliados con el pueblo de Dios, y de ambos pueblos vino a ser un solo pueblo. De manera que, derribada la pared intermedia, vino a hacer un solo cuerpo, un solo pueblo, para su gloria y su honra. Insisto, esto es por la trascendencia de su resurrección. La última parte que quiero tratar es la trascendencia de Cristo en la resurrección de los cristianos. Ahora estamos involucrados, nosotros, los que hemos profesado la fe de Cristo, estamos bajo una promesa de resurrección. Por eso la palabra nos dice claro, si Cristo resucitó, entonces la resurrección de los santos es una realidad en el futuro. La fe fundada en Cristo, en ese Cristo resucitado, dará como fruto al final de la dispensación de la gracia la resurrección de los creyentes que han dormido confiando en ese Cristo resucitado desde el primer tiempo de la gracia de Jesucristo. Entonces, aún el malhechor que se convirtió en la cruz, aquel que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a él le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es desde ahí, desde ese primer hombre que enlistado en los muertos en Cristo, hasta los últimos que habrán de morir inmediato antes de la venida de Cristo por su iglesia, es aquí donde me llama la atención la promesa de la resurrección, y que lo he comentado muchas veces en diferentes ocasiones. Será sorprendente, pero será una maravilla impactante la resurrección de los muertos que murieron en Cristo Jesús. Cuando el Señor ordene que se toque la trompeta final y los muertos sean resucitados. Podemos imaginarlo, porque quiero que entienda bien claro, la muerte corporal, la muerte no estará atada todavía en el rapto de la iglesia. Es decir, que la muerte, hasta que Cristo venga por su iglesia, estará en función plena. Podrán estar muriendo muchos santos, pero lo asombroso va a ser esto, que muchos estando en los funerales, en los acompañamientos, ahí al lado de los santos, y que llega el momento del toque de la trompeta, usted puede imaginarse que ese muerto que están ahí velando, que está todo el cortejo, todos los parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, cuánta gente llega al acompañamiento en un funeral. Lo sorprendente de eso será que el ataúd se abrirá, otros irán cargando el cuerpo del difunto, y al sonar la trompeta solo sentirán que el ataúd se quedó sin carga, y los que lo van cargando, o aquel que va conduciendo la carroza hacia el cementerio, hacia el panteón, con el cuerpo atrás, y de repente oye el rechinar de la tapa del ataúd que se abre y no ve ninguna otra cosa más, que tiene que detenerse, voltear hacia atrás de la carroza, abrir la puerta y darse cuenta que el ataúd quedó vacío, porque así será la resurrección de los muertos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los santos que habrán muerto desde el tiempo de Jesucristo hasta el tiempo de la venida y alcanzaron a ser sepultados, se levantarán de sus tumbas.
con cuerpos glorificados, con cuerpos inmortales, con cuerpos hechos ahora a la semejanza de la misma gloria del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en su carta a los Filipenses. Entonces, y todos los muertos en Cristo, sin importar el tiempo que lleven muertos, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1000 años, 2000 años, no importa, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tengo, en cierto modo, algo que me gusta compartir con la iglesia. Ya saben, hermanos, no quiero que usted diga, yo tengo fe que voy a resucitar. Ya sabe por qué. Usted y yo, los que estamos aquí de pie ahorita, yo deseo con todo mi corazón que no muramos, que más bien seamos de los transformados para ir a recibir al Cordero de Dios cuando venga por su iglesia. Pero si nos tocara morir, a Dios la gloria, sabemos que la tumba no permanecerá sobre nosotros y la muerte no tiene potestad sobre nuestro cuerpo. Este cuerpo va a ser levantado para la gloria y la honra del Señor. Y escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos iremos delante de ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, usted diga conmigo, luego nosotros, porque no piense usted en morirse, no esté esperando la resurrección, crea que Cristo viene ya, el tiempo se cumplió y Cristo viene pronto por nosotros. No hay nada que esperar. Entonces diga conmigo, luego nosotros, puede decirlo así, luego yo que estoy vivo, ¿entendido? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitan de la tumba. Seremos resucitados juntamente con ellos. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos transformados juntamente con ellos, para ser llevados a las nubes y recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que quede claro. Algunos dicen o piensan que el texto dice, y ahí en el aire estaremos siempre con el Señor. No, lo recibiremos en el aire, y de ahí en adelante estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ánimo, iglesia amada. Cristo resucitó. La promesa es que también nosotros seremos transformados, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos inmortales para su gloria y su honra, porque el Rey de Gloria se levantó de los muertos. Entonces no hay poder, no hay dominio de muerte que no esté vencido por la sangre poderosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús hay victoria aún sobre la muerte. Y quiero acercarme al final con esta palabra, recordándoles que el postrer enemigo que tenemos a vencer es la muerte. Ahora bien, podemos estar totalmente confiados en un Cristo que murió en la cruz por nuestras transgresiones, y por su sangre nos hizo libres de la condenación del pecado, pero en su resurrección nos asegura la justificación para nuestras almas, pues la palabra dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, no hay más temor al poder del pecado.
ni al misterio de la muerte, ni al poder de la tumba, porque el poder del pecado fue derrotado por la sangre de Cristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo y la victoria está asegurada para que cada creyente venza aún la misma muerte en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Querido Dios, te estamos dando gracias, mi Rey amado. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno y tienes misericordia de nosotros. Gracias por haber alcanzado nuestras vidas. Tuviste misericordia de nosotros. Bendice a tu iglesia, Dios mío. Que cada uno, Señor, esté firme en la palabra que ha recibido, en la palabra que ha creído, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia y que su fe sea confirmada en Cristo Jesús para vida eterna. Así que ya sea que vivamos o ya sea que muramos, tuyos somos, Señor, y tú nos darás vida juntamente con Cristo Jesús por su resurrección. Gracias, Padre.